¿Qué tal, mi gente linda? Dios me los bendiga. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, dándole gracias al Señor por este privilegio de poder congregarnos en torno a la palabra del Señor, aunque sea por este medio. Le damos gracias al Señor. Amén. Así que le invito a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este privilegio que tenemos, Señor, en este día, de poder, Señor, anunciar tus palabras, Señor, a tu pueblo, prevenir a tu pueblo, Señor, consolar a tu pueblo, Señor, amonestar si es necesario de parte tuya, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tenemos de considerar tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Le damos gracias al Señor. Muchas gracias al Señor. Sabemos, hermanos, que, a través de la palabra del Señor, porque el tema que nos convoca hoy es, yo diría que es vital. Todas las cosas del Señor son vitales porque de Él viene la vida. Pero esto es demasiado importante. Así que no te distraigas, hermano. No mires para ningún lado. Pon toda tu atención en lo que vamos a conversar en este día. A través de la palabra del Señor, la Biblia, vemos que la tragedia completa del hombre, todo lo que ha significado la caída, la tragedia del hombre a través de los siglos, ha sido causada exclusivamente por la desobediencia del hombre a Dios. Esa ha sido la causa principal por la cual el hombre ha tenido esta tragedia a través de los siglos de irse degradando cada día más. Ha sido por la desobediencia a Dios, que naturalmente ha dado luz al pecado. Esa rebelión, esa desobediencia dio a luz al pecado y lo que provocó toda esta tragedia. Pero en este día no vamos a hablar de tragedia, vamos a hablar de la gracia de Dios que ha sido manifestada a todos los hombres, para que en todo lugar nos arrepintamos, para que estemos a cuentas con Dios. Así que vamos a hablar de la obediencia o la rebelión, porque no hay otra alternativa. De hecho, la desobediencia es rebelión contra Dios. Así que póngase el cinturón que vamos a ver lo que el Señor nos tiene para el día de hoy. Así que, hermanos, hemos visto también que a través de toda la historia, todo aquel que ha obedecido a Dios ha sido bendecido, ha tenido un final feliz. Y estoy hablando de final feliz, no sacarse el loto o la lotería, sino el final feliz es haber agradado a Dios y haberse ido a la presencia del Señor. Amén. Pero también, hermanos, por el contrario, todo aquel que no ha obedecido a Dios, ha tenido esta actitud rebelde frente a Dios, le ha ido muy mal. Y ha acarreado mal no solo para él, sino para su familia, incluso para su descendencia. Entonces, hermano, vale la pena oír a Dios en este día. Vale la pena oír el consejo de lo que el Señor nos está diciendo en este día. Amén. Por ejemplo, hay un rey en la antigüedad, el primer rey de Israel, del pueblo de Israel, el rey Saúl. A Saúl Dios le encomendó una misión. Dios le envió para que fuera y hiciera lo que Dios le había mandado, que destruyera un pueblo de Amalek que había sido muy traidor con el pueblo de Israel. Y Dios le ordenó eso. Y Dios, es Dios y no hay que preguntar por qué ni para qué, sino que, sí, Señor, amén. O sea, Dios no nos manda para cuestionar, sino para obedecer. Entonces este rey desobedeció las órdenes de Dios. Y no solamente una vez, lo hizo 2 veces. En la primera, el profeta le dice que
su reino no iba a durar mucho. Pero en esta vez, la segunda vez que él no obedeció a Dios, hizo como él quiso, pues le costó el reino. Esto lo vamos a ver, hermano, con el propósito de que nosotros veamos la conveniencia, no personal, no nuestra conveniencia, sino la conveniencia que es obedecer a Dios, porque trae tremendas buenas consecuencias. De hecho, el nexo que tenemos para con Dios, que es la fe, que nos une a Dios, que tenemos que mantenerla hasta el final, tiene un sinónimo, que es obedecer. Porque si tú crees en Dios, tú no puedes decir que crees en Dios y no le obedezcas. Si tú crees en una autoridad, estás dispuesto a obedecer a esa autoridad. De lo contrario, te rebelas contra esa autoridad. Y lo que hoy vemos prácticamente es eso, rebelión por todos lados. Entonces, hermano, este rey, la misión que Dios le dio a través del profeta Samuel, pues fue específica y él pues hizo como quiso, porque él se guardó lo más gordo y mejor de todo el ganado y trajo muchas cosas del pueblo que conquistaron. Incluso le perdonó la vida al rey que había matado a tanta gente inocente antes. Él le perdonó la vida por capricho de él. Dios le dijo que no dejara a nadie. Por lo tanto, este rey trajo todo eso y el profeta pues lo fue a ver. Y el profeta, al ir a verlo, pues naturalmente se dio cuenta después de la batalla, se dio cuenta de que había ganado alrededor, ovejas, vacas, etc. Y le pregunta, le dice, ¿qué es este? Le pregunta si había obedecido a Dios. Le dice, obedecí a Dios en todo, no hay problema. Esa es la actitud rebelde cuando nosotros somos empecinados en hacer nuestra voluntad y mezclamos la voluntad de Dios entre medio con la nuestra, pero a veces la nuestra choca con el mandato de Dios. Nosotros hemos sido muy enfáticos, somos muy enfáticos en esta iglesia de que la palabra del Señor es la máxima autoridad, no las nuevas revelaciones, no las cosas nuevas que están inventando por ahí, que son, tú sabes, distractivas para sacar a las personas de la voluntad de Dios. Y no podemos obedecer a Dios a medias, obedecemos a Dios de una manera completa o estamos desobedeciendo a Dios. Amén. Porque Dios no es que se conforma, ok, está bien, déjalo así, lo arreglamos en el camino. No. Dios no tiene grises. Dios es o blanco o negro, o frío o caliente. No se puede estar en medio. Dios no tiene ese medio, ese purgatorio que inventaron la Iglesia Católica. No existe. Es cielo o infierno. Entonces, hermano, con mayor razón debemos entender que no podemos nosotros improvisar para con Dios. Dios es Dios. Por mucho que nosotros, tú sabes, tengamos frases coloquiales para con Él y amarlo y decirle papito y te amo y todo eso, está bien, es lícito. Pero debemos considerar quién es Dios. Él es Dios por sobre todas las cosas y Él demanda obediencia de sus hijos. Bueno, pues vamos a leer algo aquí en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel, el profeta, al oír de Saúl que él había obedecido, pero se había guardado lo más gordo del ganado? Y cuando él le pregunta, le dice, no, si este ganado fue el pueblo que quisieron, tú sabes, estaban tan contentos que quisieron traer eso para rendirle tributo a Dios y hacer holocaustos a Dios. Fíjate que eso no es así con Dios.
No funciona así con Dios. Dios tiene una orden que te da, Dios te da una palabra para que la cumplamos, pero no podemos improvisar. Y esta gente, el rey trató de improvisar y echarle la culpa incluso al pueblo. Y Samuel le responde lo siguiente, en el verso 22 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más importante que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En ese momento fue la sentencia absoluta de Dios a través del profeta para un rey que desobedeció las órdenes del Señor de señores, del Rey de reyes. Bendito el nombre del Señor. Aquí lo que leíamos habla claramente que la obediencia y prestar atención van juntas. Porque para obedecer bien, para obedecer al pie de la letra, así literalmente, nosotros necesitamos prestar atención. Yo me he fijado cuando alguien te está dando un consejo. Sí, está bien ahí, sí, yo entiendo, no te preocupes. No estamos prestando atención. Y a veces hacemos lo contrario que nos mandaron. Un jefe, tú sabes, alguien que está en autoridad sobre nosotros, nos manda algo y nosotros pensamos que la sabemos todas. Sí, no te preocupes, yo sé. No, tranquilo, no te preocupes. He oído a muchas personas que cuando se le está hablando la palabra del Señor así, de tú a tú, dice, sí, tremenda palabra esa, sí. No están prestando atención a las palabras, porque las palabras del Señor son exactas. Dios no pone una coma, una tilde de más. El Señor es muy específico. Por lo tanto, hermano, la obediencia debe estar muy ligada a prestar atención. Debemos prestar atención a Dios. Por eso la insistencia de estos pastores, de estos predicadores que te hablan semanalmente en cada culto, es precisamente que ores al Señor, que leas la palabra del Señor, no como como para ganar puntaje con Dios. No, es en nuestro beneficio, porque de esa manera nosotros estamos poniendo nuestra vida delante del Señor, prestando atención a lo que Dios nos diga en oración, a través de su palabra, y estar siempre atento a las palabras de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, lo contrario, el no obedecer es sinónimo de rebelión, porque al desobedecer, tú primero, antes de desobedecer, estás rebelándote contra la orden, contra la autoridad, contra lo que está establecido y lo que se te ha dicho. Primero tú te rebelas, dices, no, yo no creo que sea así, yo lo voy a hacer asá. O sea, ya hubo una actitud de rebelión, y la palabra del Señor combate mucho porque dice que es como un pecado de adivinación la rebelión. Tú sabes que eso es abominable a Dios, la adivinación, los hechiceros, agoreros, todo eso para Dios es abominación, y de esa misma manera Dios considera la rebelión. Por eso, hermanos, somos tan enfáticos, porque nos ha pasado, hemos chocado contra el muro muchas veces
a causa de nuestra obstinación, de la rebelión que hay en nuestros corazones. Todos la tenemos. Todos la tenemos. Si no, ve un nene, un chiquito, cuando tú lo mandas a hacer algo, dile, mira, siéntate ahí, ve lo que te estoy poniendo, este libro, esta revista, léelo ahí tranquilo, pero ¿sabes qué? No toques esto que tengo aquí, no lo toques, por favor. Tú te vas del lugar y si tú observas, tú vas a ver que lo primero que el nene va a hacer, no mirar lo que tú le presentaste, el juguete o lo que sea, sino que va a ir a lo que tú le dijiste que no hiciera, que no lo tocara, y tú vas a ver cómo él, tú sabes, lo toca así y ve si es que pasa algo o no pasa algo. Eso está en el ADN del ser humano a causa del pecado. Desde el capítulo 3 de Génesis en adelante, nosotros vimos cómo el hombre cayó y de ese momento la rebelión causada por el pecado, pues trajo estas consecuencias, que todos nacemos rebeldes, todos por naturaleza nacemos rebeldes. Lo que cuando Cristo viene a nuestras vidas y nosotros le proclamamos como el Señor de nuestras vidas, entonces cambia radicalmente. Cuando creemos en su sacrificio, cuando decimos, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo entiendo que he pecado, yo entiendo que mi pecado está siempre delante de ti y no puedo tener esa comunión, esa relación contigo, Señor. Yo creo que Cristo murió por mí, por mis pecados y para darme vida y vida eterna. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, revertimos y cambiamos, porque viene a suceder un nuevo nacimiento en nuestra vida y ya ese ADN de rebelión queda postergado, aunque no se ha ido del todo, pero hay una nueva vida dentro de nosotros, la cual está unida a Dios y la cual está liderada o guiada por el mismo Espíritu de Dios que habita dentro del creyente. Y claro, vamos a ver una lucha diaria. Pero gloria a Dios, que el que está mejor alimentado de esos dos va a ganar la batalla. Por eso dice la Escritura, el que siembra para la carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, para la vida de tu salvación, el ocuparte en tu salvación, y siembras para tu en tu salvación, quiero decir, porque para tu salvación no hay nada que hacer. Lo hizo Cristo una vez y para siempre. Pero nosotros sembramos en nuestra salvación, en el proceso en que estamos, bendito el nombre del Señor. Y nosotros vemos como cada día nos vamos separando, aunque el rebelde mora dentro de cada uno de nosotros. Oh, sí, yo lo he visto en la iglesia, lo veo. Hey, si no tengo que ir muy lejos. Yo nada más que miro al espejo y veo al rebelde en persona. Y lo vemos en cada momento, hermano. Cuando alguien le dice, incluso en la iglesia, hermano, por favor no te sientes ahí, le dice un servidor, siéntate acá porque ahí ese asiento no. Y la persona inmediatamente lo mira, tú sabes, por el hombro, y qué se ha creído de este tipo, y quién es. Lo he visto, hermano. Me han venido con la queja de decir, pastor, esa persona no se somete. Y la rebelión la llevamos incluso para la iglesia. O sea, y recuerda, la rebelión es el preludio del pecado, de desobedecer a Dios, de apartarnos de Dios. Entonces es muy serio este tema, bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, entendemos y vemos como la consigna de este mundo, a causa de ese ADN de rebelión que traemos desde Adán hasta hoy, hasta nuestras vidas, la consigna a través de los siglos ha sido rebelarse con la autoridad. Hoy eso está de moda, hermano. Eso está de moda, rebelarse contra la autoridad, rebelarse contra la policía, aunque la policía a veces está tranquilo, pero se rebelan y no solo se rebelan, sino que activamente, tú sabes, son rebeldes activos que provocan y causan daño, hermano, incluso muerte a la autoridad delegada de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos someternos a toda autoridad,
Si tú eres creyente y tú tienes ese espíritu rebelde dentro de ti, entiende que esa rebeldía te puede llevar al mismo infierno. Porque esa rebeldía te va a hacer caer en pecado. Y el pecado es separación para con Dios. El pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender. Yo una vez tuve que confrontar a un líder que hubo en la iglesia, que puso algo ahí de que él estaba, tú sabes, que no tenía problema con rebelarse contra la autoridad y hacerlo activamente, incluso hacer desmanes y todo eso. Eso es serio, hermano. Porque el que se rebela contra la autoridad, contra Dios se rebela, porque Dios puso esa autoridad. Y son puestos precisamente para las personas que no se quieren someter, para que no te causen daño. Entonces, hermano, entendemos que la rebelión está a todo nivel hoy. Desde chiquito lo vemos que somos rebeldes, pero ahora está muy activa y lo vemos en todos los lugares. No solamente acá en este país, sino en todo país, hermano. Vemos como ya en este último tiempo, como la Escritura lo dice en la epístola de Timoteo, que los postreros días son tiempos peligrosos, claro, porque estamos, tú sabes, con una rebeldía que se ha exacerbado, que ha aumentado con los tiempos, se ha aumentado a tal punto que nadie se somete. Tienes que andar con cuidado en la calle, tienes que andar, tú sabes, con mucho cuidado, porque las personas son rebeldes. Vemos como a veces por una pequeña cosita, un pequeño topón de un auto a otro, las personas se bajan y sacan toda esa rebeldía que la traducen en agresividad. Y eso es producto, hermano, del pecado. Entonces Dios no quiere que seamos así. Si tú eres un creyente, un cristiano, debes ser sometido primero a Dios y segundo a las autoridades que Dios ha puesto delante de ti. Pastor, ¿y qué si la autoridad es abusiva y todo? Que lo vemos que sí lo hay. Bueno, ellos tienen que dar cuenta a Dios. Pero cuando tú te sometes y das una buena respuesta al policía o a quien sea, nadie te va, tú sabes, a caer encima. Pero cuando la respuesta es mala, las personas también, ellos también son rebeldes en su corazón. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos al tema. Entonces, hermano, ¿por qué Dios? Esto es tremendo, hermano. Mira, ¿por qué Dios enfatiza tanto que le obedezcamos? Primero que todo, porque Él es Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Es el ser supremo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios verdadero. Él es el dueño de todo. Bueno, pero la razón tremenda es que, fíjate, Dios cuando hizo la creación, ordenó a la tierra que produjese seres vivientes. O sea, los animales, a las aguas de que produjese peces. Pero, y a estas criaturas, Dios puso en ellos una cosa que se llama instinto, que es lo que los guía a ellos, que está en su ADN, que está dentro de ellos mismos, que están programados para ser conforme a su función, a lo que son. Cada animal tiene su instinto y nadie le tiene que decir cómo hacerlo porque está dentro de él. La creación de Dios es perfecta. Cuando Dios hizo al hombre, Dios no le ordenó a la tierra que lo produjera. Él tomó la tierra, Él hizo el muñequito aquel y Él le dio vida a ese muñequito y fue un alma viviente, Adán. Pero hay algo, una diferencia aparte de la forma de crearlo, de que al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿en qué nosotros nos podemos parecer a Dios? Si Dios es espíritu, bueno, también nosotros tenemos un espíritu, somos un espíritu. Pero lo principal, hermano, es que Dios puso en cada uno de nosotros, seres humanos, voluntad
Nosotros no nos regimos por instinto, nosotros nos regimos por voluntad, nosotros tenemos conciencia, conciencia de Dios, conciencia de todo alrededor, tenemos esa conciencia, no así los animales. Entonces, hermano, a Dios lo creó personalmente, a su imagen, a su semejanza, y Dios lo creó con una voluntad propia para decidir. Y qué lindo es cuando nosotros nos decidimos por Dios. Agrada a Dios porque usamos esa voluntad, incluso la doblegamos delante del Señor y decimos, Señor, yo rindo mi voluntad, porque el pecado trajo esta rebeldía a mi vida y la desobediencia está, tú sabes, en mi hombre viejo, en mi vieja naturaleza, en el hombre natural. Hay mucha rebeldía, pero cuando nosotros venimos al Señor, nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios para entrar a someternos ahora a su palabra como era la intención original de Dios. Por eso, hermanos, Dios tiene voluntad, por lo tanto el hombre es responsable de las decisiones que toma. Entonces vemos que el problema que causa el pecado es que el hombre no sabe elegir, no sabemos elegir. De hecho, por la corrupción que hay en nosotros, por la maldad que hay en nosotros, por el pecado que se enquistó en la raza humana y está en el ADN de la raza humana, entonces no podemos elegir bien. Porque al ser creado a la imagen de Dios, nosotros sabíamos, o sea, el hombre sabía lo que era bueno, su bien y todo era Dios. Pero cuando transgredió el hombre la orden de Dios, entonces el hombre conoció el bien y el mal. Entonces ya fue trastocado su bien. Ya no estaba obedeciendo a Dios. De hecho, ya la comunión con Dios se interrumpió. Por lo tanto, quedó ciego si antes su bien era Dios directamente. Dios mismo era el que movía al hombre para que el hombre decidiera y decidiera bien. Pero cuando el hombre tomó esa libertad de elegir, entonces, y la tomó mal, para desobedecer, primero para rebelarse contra una orden de Dios, entonces desobedeció a Dios, el hombre fue degradado, se cortó la comunión con el bien del hombre, con la luz que ilumina a todo hombre, la luz verdadera, esa luz que se había apagado para el hombre, pero vino a través de Jesucristo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa luz vino a alumbrarnos para llevarnos de vuelta a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso, hermanos, el pecado nos causa que no podemos elegir bien. Necesitamos volver a nuestro Dios para elegir bien, porque Él es nuestro bien. Por eso fue dada la palabra del Señor. Por eso se escribió la palabra del Señor. Tenemos la palabra profética más segura por la cual nosotros podemos caminar. Esta palabra alumbra como antorcha. Dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la Escritura sobre el hombre natural. Jeremías 10:23 dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Si el hombre cree que se manda solo, no se manda solo. Tiene que obedecer al pecado que mora dentro de nosotros. Por eso la inclinación desde chiquito es al pecado, al mal. Es más fácil destruir que construir. Entonces, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. No se manda solo. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lo leo completo. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino,
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces el hombre no es señor de su camino. Mucha gente dice, no, si yo me mando solo. No, no te mandas solo, brother. Te mandan tus emociones, te mandan tus sentimientos. Tu voluntad se trastoca por la influencia. Es influenciada por el mundo, por el diablo, por la propia carne de pecado que hay en nosotros. Por eso mucha gente dice, no, yo soy libre, yo hago lo que se me da la gana. Right. Pero no es todo lo que se te da la gana, porque tú tienes que obedecer a alguien. Tú estás obedeciendo tus emociones, estás obedeciendo tus sentimientos, estás obedeciendo tus razonamientos que están totalmente apartados de Dios, de la verdad absoluta que es Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, es imposible que el hombre diga que se manda solo si está obedeciendo a muchas cosas. El hombre natural es influenciado por todo. Por algo están los comerciales. Tú dices que te mandas solo, pero a veces compramos cosas que ni necesitamos. Pero algo nos motivó, tú sabes, el comercial fue tan influyente que te puso a comprar lo que no querías comprar y te encalillaste, te endeudaste sin haber motivo. Entonces, hermanos, entendemos claramente que el hombre no es señor de su camino. Por eso dice la Escritura, si confesares a Jesús como el Señor, si confesares a Jesús como el Señor, no es confesarlo solamente de labios, tiene que venir de dentro y de reconocer que Jesucristo es el Señor de señores y ahora es el Señor de mi vida y ahora Él es el que manda mi vida. Por eso Dios combate tanto la desobediencia, porque la desobediencia es rebelión contra el mismo Dios. Lo que dice la palabra del Señor claramente nos mueve a saber que no somos señores de nuestro camino. Ni nosotros vamos a ordenar nuestros pasos porque podemos decir que vamos a hacer tal cosa mañana. Yo he escuchado personas que han dicho, voy a hacer tal cosa y nunca las pudieron hacer porque se murieron. O sea, el hombre no es señor de su camino. No puede determinar. Por eso necesitamos volvernos a Dios. Claro, hermano, tú puedes decir, qué bueno, pastor, sí, imagínense, yo soy miembro de su iglesia. Pero, ¿cómo está la obediencia para con Dios? ¿Está obedeciendo a Dios realmente? Mira lo que yo anoté aquí. El obedecer, en general, es negarse a hacer nuestra voluntad. Es morir a mis impulsos, a mis emociones, a mis razonamientos. Y aunque no me guste, este rey no le gustó la orden completa. Él dijo, sí, lo voy a hacer. Y lo hizo a media. Le costó su reino. Al final terminó suicidándose. Es fuerte, hermano, apartarse del Dios vivo. Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo, o sea, el desobedecer a Dios, el hacer tu propia agenda, el hacer tu propia voluntad. Hermano, hemos enfatizado últimamente a causa de lo que estamos viendo, las señales en el mundo, de que la venida del Señor es inminente, viene pronto, viene muy pronto. ¿Y qué hacemos mientras? Bueno, debemos obedecer a Dios para podernos ir en el rapto, para podernos ir cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia. Esto no es chiste, hermano, no es broma, no es optativo. Obedecer a Dios no es optativo, es un mandato. Es un mandato. Bendito el nombre del Señor, incluso para tener poder sobre las potestades, para poder ejercer autoridad, esa autoridad que Dios nos dio, cuando dijo, aquí os doy autoridad sobre toda obra del diablo, sobre toda cosa mala, y nada os hará daño, dice el Señor. Pero primero dice, someteos a Dios, resistid al diablo,
y huirá de vosotros. Pastor, y si yo no me someto, bueno, entonces el diablo va a hacer lo que quiere contigo. Porque tienes que someterte a alguien. El hombre desde que pecó, cayó de la gracia de Dios en el sentido de pecar y ser separado de Dios, porque la muerte es eso, separación. El hombre quedó alienado, separado de Dios. Desde ese momento el hombre quedó sin saber para dónde ir, sin tener un norte. Por eso cuando volvemos a Dios, cuando nos convertimos al Dios vivo, cuando amamos al Señor por sobre todas las cosas y le decimos, Señor, me rindo a ti, entonces estamos volviendo a hacer lo que realmente Dios quiere de nosotros. De hecho, Él nos llama hijos y un hijo obedece a su padre. Y si no lo obedece, entonces es un rebelde. Y recuerda lo que dice el Señor de la rebelión. La rebelión para Él es abominación, tanto como la adivinación y consultar a los muertos y todo eso. Entonces no es chiste esto de obedecer a Dios. ¿Qué nos mantiene en comunión con Dios? La fe, pastor, claro, la fe. Sí, pero la fe, si no es con obediencia, no es fe, nada. Es solamente un asentimiento, tú sabes, mental. Es decir, sí. Pero en el corazón es no. No estás haciendo lo que Dios te está mandando. Entonces, lo que nos mantiene, por fe nosotros andamos. Pero la fe sin obediencia es fe muerta. Es fe muerta, hermano. Entonces, ¿qué nos aleja de Dios? Naturalmente, la desobediencia. Eso nos aleja de Dios. Fíjate que lo único que nos puede permitir o ayudar a sobrevivir en este tiempo, que estos días, como dice la Escritura, son malos, perversos. Este tiempo es malo. Bueno, lo único que nos puede ayudar a sobrevivir y estar en pie delante del Señor cuando nos venga a buscar es la obediencia. Es obedecer a Dios. Tú sabes, si alguien anda perdido, hermano, en un camino, tiene que preguntar. Y las personas le dicen, le dan instrucciones. Y si tú quieres salir de esas, tú sabes, vueltas que andas dando y andas perdido en un campo por ahí, no sabes para dónde ir. Y si te dan señales, tú tienes que obedecer esas señales, porque si no, vas a seguir perdido. Si tú estás enfermo y vas a un médico y te da ciertas recetas, te da ciertas instrucciones, si tú quieres salir de ese lío, de esa enfermedad, de esa herida que tienes o lo que sea, tienes que seguir las instrucciones. Eso se llama obediencia. Obedecer para nosotros no es una canción muy agradable. A nadie le gusta obedecer, brother. Todos queremos ser jefes. Por eso las rebeliones que hay ahora, porque no quieren obedecer. Les pone uno, le pone al otro. Van a seguir rebelándose. Y van a seguir rebelándose, hermanos. Porque la rebelión está en el ser humano. Sea el nombre del Señor glorificado. Entonces, hermanos, necesitamos volver al pastor de los pastores. El Señor dice en su palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todo lo que sigue a continuación, que Él me lleva a lugares delicados, pastos, me hace descansar, me está poniendo en una condición de ovejita. Y la ovejita no sabe para dónde va, necesita un pastor. Por algo el Señor nos dice que somos ovejas de su prado. Y por algo el Señor Jesucristo, mi Señor glorioso y maravilloso, dijo, yo soy el buen pastor. Ese buen pastor que dio su vida por las ovejas, te está diciendo no camines solo ya. No sigas caminando solo, aunque te digas cristiano y estés siendo cristiano a tu manera o creyendo a tu manera. No, hay que creer exactamente a la manera de Dios. No hay otra forma. Entonces, si eres una ovejita del Señor, si eres oveja de su prado, como dice el Señor,
entonces debemos obedecer al pastor de los pastores, al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo, bendito el Señor. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes obedecer a Dios. De lo contrario, eres un hijo rebelde, pues no vas a durar mucho en casa. Recuerda lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y al final de todas las bendiciones, que habla de que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara, tu cayado me infunden aliento. Oh, todo eso tan lindo se reduce a al final decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero eso está condicionado a que el Señor sea tu pastor. Tú no puedes esperar de morar, ciertamente, morar en la casa del Señor y que el bien y la misericordia te siga si Jehová no es tu pastor, si Jesús no es tu pastor, si no oyes la voz del Espíritu Santo, si no sigues obedientemente la palabra del Señor. Hermano, es tiempo ya de rendirse. Es tiempo de rendirnos, hermano. No hay ya tiempo. No hay tiempo. Y por último, si hubiera más tiempo, si Dios se demorara un tiempo más, igual hay que salir de esta tierra, hermano. Hay que ir a la sepultura y esperar, si eres creyente y moriste en Cristo, pues esperar el sonido de la final trompeta. Por lo tanto, hermano, yo debo terminar y concluir. Te digo algo. Yo me he fijado en los puertos. Yo viví un tiempo en el puerto de San Antonio, donde me convertí al Señor por primera vez. Yo veía que cada vez que llega un barco, el barco se estaciona, queda a la gira, como dicen ellos, anclado fuera de la bahía, fuera. Y ese barco está esperando una lancha que viene con un señor que le llaman el práctico. Ese señor es un experto, conoce la bahía, la rada, conoce el puerto, conoce los niveles del agua, conoce todo. Y ese personaje llega al barco y el capitán, con toda la autoridad que tiene, se echa a un lado y le deja los controles al práctico, porque el práctico es el que puede llevar el barco y llevarlo directo y sin encallar, sin chocar contra algo y llegar a puerto seguro. Tú sabes que el Señor es ese práctico. El Señor dice, dame a mí tu corazón. Dale los controles al Señor. Déjalo a Él. El capitán, por muy capitán que sea, por muchos títulos que tenga y experiencia, él no conoce lo que está delante. Pero el práctico sí. El Señor conoce. El hombre no es señor de su camino. El hombre no puede él determinar por sí mismo, necesita volverse a Dios. Necesitamos volver a obedecer. Hermano, si estás en desobediencia, entrégate al Señor. Él te va a perdonar. Pero entrega esa rebeldía que tienes. Y si estás enojado con Dios a causa de esa rebeldía que tienes, porque el Señor no te contestó la petición, humíllate al Señor. Dios sigue siendo Dios. Sin ti, Dios sigue siendo Dios. Tú sin Él estás perdido eternamente. Así que, hermano, te entrego esa palabra. ¿Qué vas a hacer con ella? Debes obedecer. Debo obedecer diariamente toda la palabra, no a medias, porque obedecer a medias es rebelión y es hacer lo que se te da la gana. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este día, por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que, Señor, entre en los corazones, que impactes tú con tus palabras los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Y nos ayudes, Señor, a enmendar nuestro camino obedeciéndote, volviendo a la senda, Señor, para no salirnos más de la senda, Señor.
Gracias te damos, Padre lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.